Buenas. Bueno, si el internet lo permite, vamos a comenzar con una suerte de entrevista. Gastón, ¿me escuchas? Alino, sí, 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 te escucho ¿Cómo andás, totalmente Gastón? correctamente. Qué, Bien, ¿y qué, vos? Bien, bien, qué, acá andamos. qué, qué gusto verte, Gastón. Lo mismo digo, reencontrarme después de tanto tiempo y poder entablar conversaciones, está bueno, ¿viste? Encima, este tipo de conversación, ¿no? Exactamente, exactamente, desde otra perspectiva ya y quizás desde otro lugar, ¿viste? Así que sí, Que metafórica y literalmente. la verdad, Gastón, que como te expliqué, pero bueno, para pasarle después a los estudiantes, la idea de esto es hacer una charla que sea informativa, porque bueno, algunos de los problemas que hay con el tema de los profesorados acá, vos también lo sabés, eh, es la falta de quizás posibilidades laborales que hay en la provincia del Chaco y también de la Ujú. falta de información que tienen los egresados de los distintos profesorados, de cómo se trabaja y de las posibilidades laborales que hay en otras provincias, porque la mayoría de los títulos tienen alcance de nivel nacional, pero sin embargo uno a veces no sabe qué hacer con su título. Entonces Claro. me contacté con vos, como estudiamos juntos, como nos conocemos, como sede de tu trayectoria, bueno, parte de tu trayectoria académica y laboral. Bueno, la idea era conversar sobre esto como para darle una mano a lo que estuvieron lo que están en la situación que estuvimos, que nosotros estuvimos anteriormente, ¿no? Claro, claro. Sí, Bien. sí, sí. Sí, no, yo por ahí hubiese querido que sea como lo más rápido o a la brevedad posible poder darte el espacio, pero bueno, nosotros estábamos en realidad con una semana bastante intensa, esta semana estamos más tranquilos. Así que bueno, por ahí mis tiempos se dilatan, no son otros, y yo tengo toda mi carga horaria a la noche, la mayor carga horaria tengo a la noche, tarde-noche sería, y bueno, a veces en algunos momentos a la mañana, pero mi mayor carga horaria está a la noche, ¿viste? Entonces había que resolver otras situaciones y bueno, por ahí no contaba con el tiempo, pero encantado de poder darte la entrevista y responderte a lo que por ahí planteen. No tengo ningún problema con eso, ¿viste? Así Bien, que para Gastón, eso estamos. te pregunto, como para no robarte tanto tiempo, ¿no? Eh, Dale. tu título de profesorados, ¿con qué títulos te fuiste de acá? ¿Dónde estás y con qué título te fuiste de acá? Bien, yo ahora me encuentro en la localidad de Zapala, que es una localidad de la provincia de Neuquén. Estamos como a casi 300 kilómetros, perdón, a 200 kilómetros de la capital, de Neuquén capital, una zona bastante ya más contra Chile, ya cerca de la cordillera, viste, ingresando como ahí en esa parte. Yo me recibí de profesor de ciencia política y profesor de educación secundaria en historia. Con esos dos títulos me vine para acá. Bien, ahí comenzamos ya con más o menos para meternos con el tema de la guía, porque viste que... Ujú. Sí, 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 sí. Bien, Sí, acá la tengo como dale, también acá proyectada para bien. poder seguirte ahí. Ahora te pregunto, Gastón, con respecto a los primeros pasos en cuanto a lo administrativo, ¿vos Sí. tuviste que realizar un Bueno, trámite de legalización, un reconocimiento no, de específico del ahí, título? ahí vamos. Ahí vamos. Nuestro título, ambos, y los que son emitidos desde el Instituto Superior de ahí, de toda la provincia de Chaco, ¿no? De los institutos de la provincia del Chaco, tienen validez nacional. Por ende, el título lo único, no necesitas. ¿Y por qué traigo esto? Porque posterior a antes, mucho tiempo antes, tenían validez provincial y había que ir a hacer una serie de trámites en Buenos Aires, en el Consejo Federal. Bueno, eso ya se quitó. Lo único que hay que hacer es llegar y registrar el título en la provincia, en el CP, el Consejo Provincial de Educación de la provincia, el CP.
Cuando yo vine, eso se hacía de forma presencial, es decir, vos llegabas, sacabas un turno, ibas al consejo y ahí lo registrabas y ya podías hacer ese trámite en un día. Hoy es distinto, ha habido tanta afluencia de profesores de otras provincias, porque bueno, Neuquén es como una provincia formada por gente de otros lugares, no hay poca gente como autóctona de la provincia, ¿no? Siempre vienen de otros lugares más profesionalmente. Y bueno, ahí ahora tenemos otra metodología distinta. ¿De qué consta? Primero hay que entrar en una plataforma que se llama Portal Único Docente de la provincia del Neuquén. Uno se tiene que crear un usuario y una contraseña, como con todas las plataformas. De ahí lo que te va a pedir el sistema es que cargues los títulos que tenés o el título que tenés. Lo subís, ahí tiene una guía, tiene tutoriales de cómo hacerlo, inclusive es muy intuitiva la plataforma, pero bueno, por ahí también existen, aparte de esto, los PDFs o los tutoriales que tiene la misma plataforma y te los ofrece, ¿no? Subís, cargas tu título y tenés que esperar que te valide el consejo. Ahí, Dirección de Títulos y Equivalencias tiene que validarte el título. ¿Por qué? Porque a veces se cargan mal con algunos errores, hay que revisar, hay que volver a cargar. Bueno, es una serie de pasos que si vos lo haces bien, en el primer intento ya te lo validan al mes, porque tarda bastante, ¿viste? Una vez que te lo validen, todo eso aparece con un número de seguimiento que te van informando. Aparece, uno tiene que estar al tanto del estado de situación de tu trámite. Una vez que está, aparece validado, pendiente de registro. Cuando cambia, porque si no lo que dice es en proceso de validación y nada más. Una vez que cambie esa leyenda y pase a ser que estaba validado y en pendiente de registro, uno tiene que ir en la misma plataforma, ahí en otra sección solamente, sacar turnos, en una sección que dice turnos, saca un turno, te dan un turno X dependiendo de la fecha y la disponibilidad, y ahí el trámite lo tenés que hacer presencial. Te vas a Dirección de Título de Equivalencia, que queda en el mismo edificio del CPE, en esa entrada te guían, te dan un número y te guían a dónde debes ir, y ahí haces el trámite de registro con DNI en mano, fotocopia del título, el título físico, y te ponen un número de registro y te dan tu título registrado en la provincia. Bien. De ahí ya, una vez que hiciste ese trámite, ya estás como inscrito, si se quiere, en el sistema educativo de la provincia, ¿no? De provincia del Neuquén. Y ahí pasan las otras instancias ya que tienen que ver con la toma de cargos, entre otras cuestiones, ¿no? ¿El cambio de domicilio es urgente, Gastón? ¿Hay que hacerlo con urgencia? No, no. Hasta ahora, creo que más adelante sí seguramente saquen una normativa porque se ha puesto, que tiene que ver un poco con esto, con el contexto político-económico que estamos teniendo y que tiene que ver con el contexto tanto nacional como provincial, tiene que ver todo con esto. Se han tomado un montón de medidas que por ahí, no sé si obstaculizan más, pero es un poco más, hay un paso más burocrático para hacer estos trámites, ¿no? Así que calculo que más adelante sí, pero por ahora no es necesario el cambio de domicilio de forma automática. Bien. Para iniciar el trámite lo podés hacer después, una vez que ya está registrado tu título. Sí es necesario que cambies el domicilio porque para la toma de cargos, si vos adjudicás un cargo, después para trámites posteriores como medicina laboral, por ejemplo, necesitas tener ya el domicilio de acá justamente porque suponete que vos hagas goce de alguna licencia por enfermedad o días X porque algo te pasó, Sí. medicina laboral iría a tu domicilio a visitarte y si tu domicilio no es acá no te validan y entras como en una incongruencia legal y eso después remiten sanción. Bien. Así que la idea es que posterior al registro ahí puedas cambiar tu domicilio para la toma de cargos, pero primeramente no necesariamente no, ¿viste? Por ahora no, hasta ahora estamos ahí con esa normativa que sigue de la misma manera, ¿no? Dale, Gastón, perfecto. Ahora pasamos al otro eje que tiene que ver con la incumbencia y el campo laboral, en secundario y Bien. superior. Porque, viste que uno cuando estudia dice, ¿para qué estudio ciencias políticas? ¿Qué puedo hacer con ciencias políticas? Uno por ahí entiende que que lo único que puede hacer con ciencias políticas, que nos pasó a nosotros, Gastón, yo siempre recuerdo cuando nos recibimos de ciencias políticas y me dice el fotógrafo, bueno, ahora vas a tener que conseguir laburo, me dijo. Y claro, porque
porque claro. parecía que uno podía dar solo cívica, ¿viste? Como de formación ética, lo que era. Y cuando yo me fui a Buenos Aires, me encontré que el profesorado en ciencias políticas era uno de los profesorados que más incumbencia tenía en el campo laboral de secundario, porque yo no trabajé en terciario y desconozco en la provincia de Buenos Aires. Pero tengo entendido que vos conocés ambos niveles, tanto nivel secundario como superior. Quisiera preguntarte entonces sobre la incumbencia del título. ¿Tiene alta incumbencia? ¿Abarca distintas El materias? título de ciencia, voy a hablar particularmente del título de ciencia política, porque Sí. bueno, es por el cual estamos haciendo esta entrevista. Tiene amplia competencia, ¿no es cierto? Acá eso es otra cosa una vez que está, posterior a lo que veníamos hablando de los trámites, no me quería adelantar con eso. Una vez que está registrado el título, una vez que uno ya tiene ese paso hecho, lo que tiene que hacer posterior a eso es en las mismas plataformas donde cargo el título y donde cargo la información para el registro, vuelve, pide las competencias mediante un mail desde esa plataforma, pide que les manden las competencias para el título. ¿Qué son esto? Viene a ser el detalle de todos los espacios curriculares en donde uno es docente habilitando supletorio. Y en esa escala, ¿no? El docente siempre tiene prioridad por sobre los otros cargos con el puntaje adecuado y venía así descendente, ¿no? Bien, tiene amplia competencia. Ahora nosotros estamos atravesando el cambio del diseño curricular del nivel medio, por ende ha cambiado un poquito esto, ¿no? Lo que no quiere decir es que no tenga tantas competencias. Nosotros, por ejemplo, podemos dar, te paso a enumerar algunas de los espacios Dale. curriculares, ¿no? Construcción cívica, por ejemplo, que esa es por la cual nosotros el título base nuestro, ¿no? Construcción cívica, instrucción cívica, eh, derecho administrativo, derecho usual y práctica forense, perdón. Eh, Después podemos dar economía social, economía política, economía argentina, no así economía contable, obviamente, porque obviamente es otra rama ya. Relaciones públicas, relaciones del personal, podemos dar legislación laboral, podemos dar en la cabeza, bueno, estamos habilitados a dar geografía, ¿no? Lógicamente ¿También, historia, ciencias. también en geografía, Gastón? Y en geografía también Ah, mira. venimos como supletorio, pero sí también habilita, Ah, mira, mira, mira. no como docente, ¿no? Después, bueno, ahora los espacios han cambiado, pero antes era historia y geografía, ahora sí también se puede dar historia y geografía. Algunas materias hasta los segundos años se puede dar filosofía, derecho, el derecho general, ¿no? El que se da en el ciclo básico. Eh, y así, bueno, esas son algunas de las materias. Hay más, sinceramente algunas desconozco, pero es la que yo más sé ahora, sí, sí, nosotros podemos dar un montón de espacios en el nivel medio, ¿no? Sí. En el nivel superior, nuestro título habilita para materias como, por ejemplo, no sé, enfoque histórico-político de la educación argentina, educación argentina y latinoamericana, después podemos dar enfoque sociocultural de la educación, podemos dar historia y política educativa argentina, eh, podemos dar, que me estoy olvidando de alguna más, pero bueno, son esas materias y en las que ronda eh, cómo es el espacio, los espacios, más o menos son esas. Acá nosotros tenemos profesorados de educación primaria, inicial, especial, y más de eso no, ¿viste? No hay como profesorados de carreras específicas, por una cuestión que tiene que ver históricamente con la implementación del sistema educativo acá. Pero bueno, ahí ahora se empezaron a abrir algunos institutos han abierto nuevas carreras como profesorado de filosofía, profesorado de geografía, de informática, matemáticas, entre otros, que eso abre un poco más el campo laboral, ¿no? Pero bueno, eso no están acá en esta ciudad, sino a nivel provincial. Pero bueno, más o menos son esos los espacios que uno puede dar, porque es cierto, ¿cómo es? Tiene bastante alcance el título. Bien. Eso, el que tiene menos alcance es mentira. Nosotros Claro. ahora con el diseño curricular nuevo tiene otro desafío porque la formación básica que implica el profesor de educación
el profesorado de ciencia política, por ahí es a nivel genérico de todo el país y toda Latinoamérica y si quiere el mundo en sí, ¿no? Y ahora acá lo que está pasando en Neuquén, que el nuevo diseño curricular hace mucho hincapié en lo autóctono y en lo que tiene que ver con la región. Entonces eso implica que uno tiene que formarse un poco más o hacer algo extra en función de lo que tiene que ver con normativa, lo que tiene que ver con las cuestiones que atañen al título, que sea orientado a lo regional, que es lo que hay que conocer. Pero bueno, esos son los desafíos que estamos teniendo por la nueva implementación del diseño curricular. Pero después, en cuanto a competencias, tiene amplias competencias para perfecto. para Entonces, en el eje 3 era sobre lo curricular, en realidad ahora ya nos explicaste más o menos eso. Yo te quería preguntar ahora como para saltar eso. En este momento, ¿bien? ¿En qué año te fuiste, Gastón? ¿Cuánto tardaste más o menos en comenzar a trabajar? Y en este momento, ¿qué rol estás cumpliendo? ¿Bien? Laboralmente hablando. Yo me fui en el 2020, en enero del 2020 de la provincia. Estuve acá, estuve una semana con esto de los trámites y de acomodarme y todo lo que tiene que ver con lo operativo a eso. Yo en esas semanas pude conseguir trabajo. Después hubo una situación particular que fue la pandemia. Que bueno, O sea, ¿vos conseguiste trabajo a la semana que te fuiste, Gastón? Sí. Esa época sí. ¿En la docencia? Un poquito más rápido. Claro, porque fue más rápido la... Sí, docencia. Me acuerdo que tomé las primeras horas que tomé fue historia y geografía. Mira. En dos terceros. Tomé geografía en un quinto, en un segundo y en un tercero. Después tomé relaciones públicas en un primero. Y construcción de ciudadanía también en un primero. Después, bueno, estuvo lo particular que fue la pandemia. Y hubieron algunas cuestiones que uno tuvo que sortear, algunos inconvenientes que tuvo que sortear. Al año siguiente, porque bueno, la pandemia, viste que fue un año entero y acá te hago un paréntesis para que entiendas el por qué me afectó a esto. Bien. Nosotros cuando venimos, funciona como en la provincia del Chaco. Uno se recibe, ¿qué tiene que hacer en junio? Inscribirse en junta de clasificación, donde ahí uno se inscribe para salir en el listado de interinatos y suplencias del año siguiente. Claro. ¿Cierto? Acá funciona lo mismo. O sea, yo tuve que esperar a junio para inscribirme en ese listado, para inscribirme en interinato, para salir en el listado del año siguiente, ¿no? Por ello, todo ese año no estaba enlistado. No estás enlistado y no tenés prioridad para tomar cargos. Lo tienen las personas que están en ese listado, y primero los que tienen mayor puntaje, después, bueno, y así va la escala. Todos los que están en el listado de interinatos y suplencias de ese año tienen prioridad, y una vez que pasan los ofrecimientos por esas personas, empiezan a ofrecer a la gente que está en el llamado público, le llaman. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que se inscribieron fuera del término, ¿no es cierto?, que había que inscribirse y que no están en el listado oficial, pero tienen el título registrado, ¿viste? Bien. Entonces, estas personas toman el llamado público. Hay distintos días, por ejemplo, te paso a hablar, lunes y miércoles se inscriben. Ahora está todo automatizado, es todo por portal, todo por la plataforma ya. Lunes y miércoles, pues entras a la plataforma, mirás qué horas hay, mirás dónde sos competente, te inscribís y fecha a confirmar, que es el próximo lunes, en un horario de la tarde, hacen la designación presencial. La gente de llamado público mira los días viernes, ¿no es cierto? Mira los días viernes, qué horas quedaron, mira en cuál puede ser competente, se inscribe y el próximo jueves ofrecen esos cargos, ¿viste? Ahí salen al ofrecimiento. Bueno, hago ese paréntesis para que se entienda. Yo me había inscrito y había ingresado desde el llamado público, por ende, bueno, era distinta la situación, que la pandemia y complicó un poquito más las cosas. Y al año siguiente la mayoría fue suplencias, creo que tenía 2 cargos que eran interinos, la mayoría eran suplencias. Se cayeron todos, al año siguiente tuve que empezar de cero, el 2021. Yo vine en el 2021 en aproximadamente febrero, porque acá nosotros empezamos siempre desde los primeros días de febrero y hasta los últimos días de diciembre. Ese es el calendario que nosotros tenemos, 6 de febrero al 21 de diciembre, siempre es así. Y tenemos que estar el primer día de febrero para presentarnos, ¿no? Vine en febrero,
marzo recién, o sea, el portal digo, para el ofrecimiento de cargos se abre en marzo. Tomé en marzo me anoté y ahí ya yo a lo que fue a mitad de marzo yo pude completar la carga horaria completa de trabajo, ¿no? Ya pude como completar completa mi carga horaria a nivel medio. Posterior a mitad de año o a fin de ese año del 2021, yo ya tenía la posibilidad de acomodar, porque ya salía enlistado, tenía la posibilidad de elegir qué cargos tomar, cuáles no y dónde quedarme. Por eso acomodé todos mis horarios en función de lo que yo quiero y los intereses que tengo, que hasta el día de hoy los tengo de esta manera, ¿no? Bien. Ya no he ido modificándome. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta porque me fui un poquito por las ramas, pero considero que son cuestiones técnicas que tienes que tener en cuenta a la hora de pensar en el trabajo, ¿no? Hoy en día tengo las 36 horas, nosotros nos manejamos con 36 horas. Tengo las 36, tengo 12 horas en nivel medio y 24 en nivel superior. Qué grande, qué lindo, doctor. Sí, la verdad que yo estoy muy contento, muy cómodo, agradecido, siempre digo, con la provincia y con el sistema educativo de acá, con los colegas que me han tocado. Siempre uno tiene de todo, pero bueno, yo destaco y valoro todas las cosas buenas. En las horas de media yo ya tengo la titularidad de las horas, así que también son mis cargos. Eso puedo decir que son mis cargos. Claro. Ya soy titular ahí. Bueno, nosotros podemos titularizar solamente 24 horas acá. Bueno, y después los otros son interinatos que los tengo en el nivel superior, ¿no? Así que me encuentro haciendo eso y después... y bueno, después uno participa en otros organismos que tienen que ver con la estructura de la escuela, que bueno, también me gusta un poco la parte política del cogobierno institucional. Así que bueno, acá el nivel superior te permite hacer otras cosas. No son 24 horas de dictado de clases, sino más bien son grupos de horas de clases. Después uno tiene horas de articulación, que son horas de reunión con los profes para coordinar los contenidos, coordinar la forma de coincidir en un montón de cosas. Y después tenemos horas de extensión e investigación que nos permiten hacer... Qué lindo eso de la investigación. Qué lindo eso, Gastón, sí. ¿No? Qué bueno eso. Una pata fundamental para conectar, que el instituto se conecte con la comunidad. Esa es la idea, la lógica del trabajo a nivel superior, ¿no? ¿Y la articulación la coordinás vos, Gastón? No, la articulación la coordinan los coordinadores de cada carrera, ¿cierto? Y los coordinadores de cada área. Tenemos el coordinador general, que es de las carreras en específico, y después está el coordinador de la práctica. No, nosotros solamente somos los profes que participamos en eso. No, yo participo ahora en lo que es el Consejo de Políticas Institucionales del Instituto, representando el claustro docente de la institución, un órgano de cogobierno. Después tengo participación trabajamos en la radio socioeducativa que hay acá, que es una de las únicas que quedan en el país casi, porque bueno, fue un proyecto que hubo hace un par de años y después se fue desmantelando, y es la única radio socioeducativa junto con otras más, no son muchas, que todavía queda vigente acá en la provincia y que la tratamos de seguir manteniendo pese a un montón de circunstancias. Y bueno, y después otro tipo de trabajo, no sé, trabajos en comisiones de servicio o cuestiones que aparecen y que son necesarias en el instituto. Pero básicamente eso es lo que me encuentro haciendo ahora, y bueno, y eso es también lo que me da el tiempo. ¿Podría hacer más? Quizás sí, pero a veces para cumplir responsablemente y dar lo mejor de uno o de mí mismo, necesito tener como bueno esos espacios para poder más tiempo, no, porque no sería como un trabajo pleno, dependiendo del lugar que esté, ¿no? Bien. Gastón, como entre charlas ya hemos como cumplido ya todos los ejes que quería preguntarte como para ir cerrando. ¿Pensaste alguna vez que esta iba a ser a lo que estás haciendo hoy cuando empezamos a estudiar el profesorado? ¿Dijiste voy a trabajar de esta manera, voy a trabajar en esta provincia? ¿Se están dando las cosas así o se fue dando un poco a medida que uno fue caminando también? Bien, esa es una muy buena pregunta que podría estar una hora explicándote, pero bueno, vamos a hacer jugadas. Yo desde el vamos siempre tuve una convicción, desde el primer año del polimodal o el tercer año, si se quiere ver, del secundario básico. Yo ya tenía la idea de no quedarme en la provincia del Chaco, sí de irme, no a un destino específico, pero sí de irme.
No obstante, y cuando me recibí, después, posterior a que me recibí, hice todo lo posible por quizás conseguir trabajo en la provincia. Desde la punta a la punta fui desde el impenetrable y hasta resistencia, haciendo como todos los, buscando la manera de, y no hubo suerte, más que algunas cosas muy mínimas, ¿no? Entonces yo tenía una postura, que también viene desde lo familiar, que yo no iba a trabajar de algo que no sea de lo que yo estudié. Para eso ya estuve toda mi adolescencia y parte de mi juventud y estuve trabajando otra cosa. En este momento no lo iba a hacer. Entonces, pues, por contactos, por conversar, por gente bueno, que te va dando los datos y demás, caí en la provincia de Neuquén. No tampoco tenía específico en qué lugar de Neuquén. Yo llegué al consejo un día y bueno, y ahí decidí, frente a recomendaciones del consejo, en cuáles de las ciudades son más potables para ir a trabajar. Caí en esta, me quedé en esta y hoy en día, ya a esta altura de la vida, puedo decir que elijo estar acá. Estando en el profesorado no pensaba qué iba a estar haciendo, más que simplemente me concentré en poder terminar el profesorado de la mejor manera. Bueno, uno sabe que a veces tiene que enfocarse en algunas cuestiones y hacer ojos ciegos, oídos sordos a otras. Sabrás bien de lo que va el profesorado. Entonces no pensé qué iba a hacer. Hoy en día estoy acá y en el lugar que estoy, la verdad que estoy muy cómodo, y digo laboralmente, me hablo ahora hablando, ¿no? Estoy muy cómodo, me gusta, porque me gusta trabajar, me gusta de lo que trabajo, tengo la posibilidad inclusive de trabajar, dar clases, y aún así también de expandirme en otras áreas que por ahí no tenía la posibilidad, digo, no en esto, en pensar de trabajar en radio, por ejemplo, más que uno hace alguna entrevista o va a algunos lugares, pero yo hoy en día puedo decir que trabajo en radio y que estoy muy conforme con la gente que sabe, porque tengo gente capacitada y personas que vienen con un nivel de conocimiento que te ayudan a formarte en esto. Tengo la posibilidad de trabajar desde otro lugar de la institución, tomar decisiones claves para el estudiantado, para la comunidad docente. Entonces tengo otra apertura y tengo otra mirada más sobre la educación, no la que tenía como estudiante, ¿no? Hoy puedo tener como estudiante, no tener la mirada como docente, perdón, pero sin olvidar la de estudiante, que eso es lo más importante. Así que yo no me imaginaba en un pasado dónde estaría. Creo que de eso consta la vida, porque si uno tiene un objetivo, quizás no establezca las condiciones básicas, ¿no? Siempre tiene un objetivo como a largo plazo, es decir, me recibo, quiero trabajar, no por ahí cómo claro. Sería ni en qué lugar. Entonces mi objetivo era esa, que quiero trabajar. Hoy en día puedo decir que donde estoy trabajando me siento muy bien. Sí es necesario siempre estar actualizándose con los contenidos y ser responsable éticamente. Eso es lo único, mi consejo que yo les doy a la gente que quiera venir, que venga, pero que sea responsable éticamente, ¿viste? Porque bueno, ahí tenemos situaciones que la verdad que a algunos compañeros nos dejan bastante mal parados, pero bueno, de eso yo no me hago eco. Siempre le digo a la gente que no tenés que ser el erudito, no tenés que ser una persona que sepas un montón, simplemente ser responsable. Entonces uno ahí se va construyendo y vas a ver que te rodeas de buena gente que hace a que sigas creciendo. Y obviamente uno tiene que seguir formándose constantemente, porque de eso requiere, ¿no? Yo no me he quedado, pero hoy en día puedo decir que estoy muy cómodo en el lugar que estoy. No obstante, no sé si es el lugar que me quiero quedar. Hablo laboralmente, digo, claro. no geográficamente. Geográficamente quizás sí sea el lugar que ya me quiero quedar y quiero irme a otro lugar. Bien. Pero por ahí laboralmente no es... Me encanta el lugar que estoy, pero bueno, quizás puedo aspirar siempre a ocupar otros lugares o ir probando e ir llenándote de conocimientos, que para eso. Vale la pena aclarar, Gastón, antes de cerrar, para que los estudiantes, futuros profesores lo sepan, que nuestra situación, sobre todo la tuya, porque en este caso sos vos el entrevistado, después en algún momento voy a contar yo mi experiencia. Fuimos personas que no es que fuimos con toda la comodidad del mundo, donde fuimos y nos tocó hacer los primeros pasos en la docencia en otra provincia, sino que prácticamente fuimos, como se dice, con una mano atrás y la otra adelante, ¿no? Por eso era también la idea de esto, de que entienda el estudiante, que el futuro docente, que uno tiene que hacer un sacrificio cada vez que se va
Mira, menos mal que me trajiste eso. Sí, es cierto. Hay gente por ahí que tiene resuelto situaciones con, bueno, que quizás tienen alguna posición económica, quizás que le diga que el primer mes o los primeros meses o se pueden autoabastecer o otros lo puedan autoabastecer, quizás la realidad es distinta. Particularmente digo que la mía no fue así, es venir con, como vos decís, yo vine con los bolsos de ropa y nada más. Y los Y títulos. después, bueno, uno se va acomodando y tiene que, es cierto, es lo que vos decís acá, tiene que hacer sacrificios. Nada le va a caer de arriba, nada es fácil, eso yo te lo puedo decir, yo un año y medio, tardé como para establecerme de un montón de cuestiones, pero nada es fácil, siempre hay que hacer un sacrificio. Si uno tiene la convicción, viene con sacrificios detrás, ¿viste? Ahora, si uno no tiene la convicción y frente al primer inconveniente, se va a echar para atrás. La verdad que, mira, yo te doy un pequeño anécdota para que se entienda. Yo volviendo, cuando yo estaba yo en Chaco y cuando tenía que volver al año siguiente después de pandemia, esto que te contaba como en un principio, a mí viniendo en viaje me avisan que yo había cesado de todas las horas y que me habían quedado de esos dos cargos, son 6 horas, que con 6 horas no cubrían ni el 10% de los gastos que tenés, por ejemplo, de alquiler. Entonces venía con eso y estaba la opción de decir, bueno, vuelvo, tenía plata como para volverme, para ir volverme, y dije yo no, me voy a quedar. No sé cómo me voy a quedar, pero me voy a quedar. Y eso hace que, bueno, sí, a las 2 o 3 semanas ya me puedo establecer y puedo organizarme y se va dando. Pero si uno no se sacrifica y no, ¿cómo es? No se rinde a la primera, creo yo que tiene posibilidad de salir, ¿no? No digo que a veces las cosas son fáciles y se las consigue fáciles y está re bien, esto felicito y aplaudo porque está bueno. Pero a veces cuando empiezan a haber inconvenientes uno tiene que plantearse si ese es su objetivo o si ese es lo que se propuso, que lo siga. Ahora, si no, bueno, ya es una señal, lo tomará como una señal, ya verá cómo lo hará. Pero sí, es cierto, el sacrificio es como siempre tiene que estar, siempre aparece y uno tiene que saber plantarse y decir, si yo quiero esto, tengo que aguantar o tengo que buscarle la manera. Eso es el consejo también que tengo como para dárselos, ¿no? La verdad, Gastón, que estoy muy agradecido y te agradezco en nombre también de las personas que van a llegar a esta entrevista que les va a servir y mucho, porque ambos sabemos, Gastón, que son cosas que uno adquiere, son conocimientos que uno adquiere solo con la experiencia, ¿bien? Y algunos quizás tenemos suerte de encontrarnos con alguien que nos puede guiar un poquito acá, un poquito allá, y la verdad que está bueno, como también como somos nosotros formadores, Gastón, está bueno también informar a los futuros colegas cómo son las cosas y para tratar de ayudar en lo que podemos, ¿no, Gastón? Así que la verdad que te doy las gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. La verdad que estuvo hermoso me encantó, Gastón, me encantó porque nos conocemos, estudiamos juntos, como que, no sé, veo algo distinto en nosotros, cambió hasta nuestra forma de hablar, de expresarnos, la verdad que... Totalmente, sí, y creo que tiene que ver con el compromiso que uno tiene con la docencia o con la formación. Creo yo que eso, bueno, son después los resultados que uno va viendo, ¿no? Así que, o los cambios que tienen que ver con esto. Así que yo también lo mismo, pienso lo mismo y también totalmente agradecido con vos por pensar en mí para esta situación. Un abrazo, saludo, Gastón, estamos en contacto. Dale, Muchísimas gracias, papá. dale, te mando un abrazo y lo que necesites, contás conmigo. Dale, Que Gastón. estés bien. Dale, papá, hasta Dale, luego. chao.